vamos a proponernos estar siempre. Hermano, es que el verdadero cristiano es un hombre esforzado. El verdadero cristiano es un hombre de empuje, de carácter, porque la Escritura dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una persona violenta es una persona de coraje, de acción, de empuje. Nosotros no somos de los que retroceden, dice el versículo, sino de los que perseveran. Así que necesitamos perseverar. Y perseverar es persistir. Y persistir es mantenerse. Y mantenerse es estar firme. Amén. Así que allí aparezco yo siempre. ¿Y qué les parece a ustedes si yo llegara a la iglesia de vez en cuando? ¿Qué opinan? O que la hermana Blanca viniera de vez en cuando, una vez a la semana, culto. ¿Ustedes qué pensarían? Hermanos, si el esposo del pastor ni se congrega, yo creo que esos hermanos andan mal. ¿Verdad que se le vendría la idea? Entonces creo que nosotros también tenemos que hacernos la idea. ¿Ya? Esto es de esfuerzo, de fe, de amor, y creo que necesita mucha relevancia la importancia de congregar. Ok, así que les insisto en esto para que crezcamos y vayamos fortaleciendo nuestra fe en el servicio a Dios. Hay días que no hay fuerza, pero la Biblia dice, Él da fuerzas y le multiplica fuerzas. Hay domingos que uno no se quiere levantar. Ya. Está cansado, el cuerpo se duele, la faena del trabajo, situaciones de salud, dificultades emocionales. Pero con todo y eso nos esforzamos porque Él dijo, esfuérzate y sé valiente. Amén. Entonces, les insto a que saquemos nuestra mejor parte de nosotros, sacando fuerza de la debilidad. Necesitamos fortalecernos cada día en el Señor. Ok, entonces quiero aprovechar esta mañana para hablarles el tema que nos toca. Hoy es un culto misionero y tenemos un tema peculiar y ese tema es somos su voz. ¿Verdad? Somos su voz. Cuando somos su voz, este micrófono lo que hace es proyectar. Por eso si lo apagamos, la voz mía suena muy poco. Pero lo prendemos y la voz sale con potencia. ¿Por qué? Porque este micrófono proyecta la voz. Dios tiene una voz tronante, pero necesita un micrófono. ¿Por qué? Porque para llevar la voz, este micrófono solo de aquí no puede hacer más, llegar hasta la colonia, ¿cómo se llama la que está abajo? Las villas, Laureles. Puede llegar hasta de ustedes, pero más allá ya no llega. Allá se necesita otro micrófono. Así que nosotros somos su voz. Dios necesita voceros. Dios necesita voceros. Y cuando el profeta exclamó unas palabras, dice, da voces. Y escuchó eso, da voces. Y yo respondí, ¿qué debo decir a voces? Todo hombre es como la hierba. Su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Esa era la voz que tenía que decir. ¿Y quién lo decía? Lo decía una voz del cielo. ¿Y quién la escuchaba? La escuchaba un receptor, una persona que estaba ahí.
Y esa persona era Juan. Así que Juan vino y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Entonces yo sí quiero que entendamos que Dios necesita voceros. Dios necesita bocas. Dios necesita labios para que expresen y hablen y cuenten su propósito y sus proyectos, sus sueños, sus anhelos, lo que Dios quiere para esta humanidad. Pero su palabra es tan hermosa. Y vamos a leer la escritura. Salmos capítulo 19, versículo 4 al verso 14, como ya el hermano lo leyó. Así que ahí está la escritura. Dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo es amonestado, además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aleluya. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces diré: seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Dios mío. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que la escritura es clara, dice: por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra salió su voz. ¿Y cómo hizo para que la voz de Dios saliera por toda la tierra? Fíjense que el día que comenzó la iglesia, porque la iglesia empezó en el capítulo 2 de los Hechos. El día que empezó la iglesia, habían varones, dice la Biblia, de todas las regiones bajo el cielo. De todas las regiones bajo el cielo. Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en el Ponto, en Capadocia, en África, en Panfilia, en las regiones más allá de Cirenes, cretenses, árabes. Dice la escritura: les oímos hablar nuestras lenguas maternas. Y entonces esas personas, después del avivamiento que hubo, salieron por todas partes a contar las maravillas que había hecho Dios. Así que cuando miramos lo que el salmista dice: por toda la tierra salió su voz. La voz de Dios se extendió a todo el mundo. ¿Y cómo se extendió? Él dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Así que el mandato fue: vayan por todas las naciones, anúncieles el evangelio. De esa manera, la escritura dice que por toda la tierra salió su voz. Dios envió su palabra a través de los labios de voceros, de voceras, de hombres y de mujeres que debían de llevar el mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje? Predíquenles el evangelio. ¿Y qué es el evangelio?
El evangelio es la buena noticia. Pero esa buena noticia cuenta de un hombre, de un ser que vino, desde una virgen nació. Y desde esa virgen naciendo creció. Y luego fue al Calvario. Y en el Calvario murió. Y al tercer día resucitó. Y luego se fue en una nube. Y prometió regresar por una iglesia que lo estuviese esperando. Esas son las buenas noticias del evangelio. Y ese es el mensaje de la voz. Por eso nosotros tenemos que ser voceros. Y la palabra de Dios debe salir a través de nuestros labios. Así que es importante que usted entienda que somos su voz. Amén. Dios no puede hablarle a la gente, y no porque Dios sea limitado, sino que la manera más coherente es a través del evangelio. Nadie puede ser salvo porque soñó. Nadie puede ser salvo porque mientras él dormía, Dios le habló y de esa manera él se quedó con la palabra. Así no funciona. Dios utiliza hombres para la predicación del evangelio. Dios pudiera haber enviado ángeles a predicar, pero Dios no hizo eso. Dios buscó hombres que anunciaran las buenas noticias, las buenas nuevas. Por eso cuando está Isaías en el templo, se viene una visión extraordinaria. Y mientras Isaías está en el templo, contempla que el templo se llena de humo. Y ese templo estaba lleno de humo. Y un lugar lleno de humo no se mira nada. Pero dice que él, mientras miró el templo lleno de humo, miró el altar. Y dice que en el altar estaba Jehová el Rey, sentado en su trono de gloria en el templo. Y sus faldas llenaban todo el templo. Y entonces él clamó unas palabras diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de esto? ¿Por qué? Porque él dijo: siendo hombres de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos y soy muerto. ¿Por qué muerto? Porque nadie ha visto a Dios y ha quedado con vida. Entonces él creía que iba a morir. Y entonces viene la Biblia y dice: y un serafín que volaba, porque habían serafines alrededor del trono. Y esos serafines contemplaban la hermosura de Dios en el templo. Y mientras esto ocurría, los ángeles volaban y se tapaban el rostro con dos alas. Y con las otras dos alas tapaban su cuerpo. Y con otras dos alas volaban. Tenía 6 alas, dice la visión, dice Isaías. Y entonces yo exclamé y dijo: soy muerto. Verdaderamente estoy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos significa boca sucia. ¿Me están entendiendo? Y no es boca sucia por no cepillarse, ni se está refiriendo a que no se lavó la boca. Se está refiriendo a que sus labios no hablaban la limpieza ni la santidad de Dios, pues en su boca salían otras palabras que no eran las correspondientes a lo que correspondía a Dios. Era un hombre del vulgo, del montón, que habla cualquier cosa menos la palabra de Dios. Y entonces uno de los serafines tomó una tenaza y agarró un carbón del altar encendido y se lo pasó por la boca, dice la Biblia. Y entonces le dijo: ya tus labios son limpios, ya te limpié la boca, ya te quemé la inmundicia, ya eres hombre de labios limpios. Y entonces el Señor clamó con gran voz y dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él respondió: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué dijo? Dígalo otra vez. ¿Escuchó lo que dijo usted? No fue Isaías, fue usted. Así que nosotros tenemos que responder. Tenemos que responder a esa voz.
Porque Dios sigue buscando hombres que vayan y que prediquen el evangelio. Así que Dios usó a Isaías para que fuese y le anunciase a Israel un mensaje que Dios traía. Pero a nosotros nos mandó. Y dice la Biblia que los discípulos salieron e iban por todas partes. Y el Señor confirmaba la palabra que ellos hablaban con milagros y poder. Porque la palabra no es nuestra. Hermano, nosotros no hablamos lo que queremos, ni decimos lo que nos gusta decir. Yo por lo personal no soy un predicador que me gusta predicar lo que a mí me gusta. No me identifico así. No predico cosas de mi vida. No predico cosas de mi familia. No predico lo que me pasó en el día. No predico con qué almorcé o con qué desayuné o con qué cené. Eso es irrelevante, ¿verdad? Totalmente no tiene ningún valor. Aquí no se trata de hablar de nosotros. Nosotros solo somos el micrófono de uno que está hablando. Y el que está hablando dice lo que él quiere decir. Y el micrófono tiene que decir lo que está diciendo el que está usándolo. El micrófono no tiene voz propia. Nosotros no tenemos voz propia. La voz es la suya. Amén. La voz es la suya. Por eso él preguntó, ¿qué debo decir a voces? Hermano, ¿y qué le digo? Dígale lo que le dijeron. ¿Cómo fue que le dijo, hermano? Ella dijo así, 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 así. Eso diga. ¿Me está entendiendo? Cuando usted trae un mensaje de alguien, usted tiene que decir lo que le dijeron. El Señor no nos dijo, cuente lo que usted quiera. El Señor nos dijo, predíquenle el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. La gente se salva es por el evangelio. La gente no se salva por los sueños. La gente no se salva por las experiencias humanas. La gente se salva por el evangelio. Eso es lo hermoso de esto. Que no se salva por lo que me pasó a mí. No son mis experiencias las que salvan a la gente. Lo que salva a la gente es el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Este tema trata de expresar que Dios, para hablar, envía su palabra y necesita su boca para llevar el mensaje. Porque Dios sí puede hablar. Y Dios no tiene problemas en hablarle en sueño a alguien. ¿Usted cree que Dios, si Dios tiene conectadas las mentes todas? Eso es como mandar un mensajito a todos los que están afiliados a mi teléfono. Yo le puedo mandar un mensaje a todos al mismo tiempo. Y se los mando. Pero Dios no utiliza eso porque Dios usó hombres, llamó hombres para que fuesen los mensajeros de su mensaje. Así que Dios habla a través de los hombres. ¿Me están entendiendo? También Dios pudiera mandar ángeles. A María le mandó un ángel. A Felipe le mandó un ángel. Y a muchos otros le mandó ángeles. A Zacarías le mandó un ángel. ¿Verdad? Y entonces encontramos que hay ángeles operando. Pero cuando Dios decidió que el evangelio se predicara, el evangelio que comenzó siendo predicado por ángeles y luego por los que oyeron testificando Dios por medio de su palabra con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, Dios hizo que la iglesia fuese la pregonera del evangelio de la gracia de Dios. Así que Dios ha utilizado la voz de los que hablan. Amén, hermanos. Y el mensaje se debe predicar tal como es. El problema de nosotros es que tenemos labios cerrados. O no sé si son inmundos. Pero esa es una decisión suya y usted sabe cómo están sus labios. Pero el que habla debe hablar. Y el texto dice, Jeremías dice, el que sueña, cuente sueños. Pero el que tiene mi palabra
cuente mi palabra. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque esto no se trata de lo que yo quiera. Yo solamente soy la voz. ¿La voz de quién? Del que está hablando. Juan se expresó como el vocero de Dios. Nosotros somos voceros de Él. Y estamos, hermanos, obligados a ser buenos micrófonos. Si este micrófono que lo tengo en la mano no diera voz, lo botamos, no sirve. O si te guarda un micrófono que no sirve. ¿Para qué serviría si no habla? ¿Me están entendiendo? ¿Para qué serviría si no habla? Tiene que hablar lo que está diciendo, hermano, el mensajero. Y Dios ha buscado hombres y ha llamado hombres, y a usted lo trajo, a usted la trajo, no es para que esté sentada. A usted los trajo para que en la escuela dominical vengan como alumnos y aprendan, y cuando salgan de aquí conociendo, vayan y cuenten lo que Dios ha dicho. Aleluya. Esa es nuestra responsabilidad. Y el Señor le dijo a Ezequiel: ve y diles a la casa de Israel. Pero si ellos no te quieren oír, porque ellos son casa rebelde, sin embargo, pon el rostro como pedernal y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Y yo sé que de pronto no te oigan porque son casa rebelde. Y entonces el problema es que uno le habla a personas que son rebeldes, y como no quieren oír, entonces yo dejo de hablar. Pero estamos en la obligación de hablar. Hermano, es que no es porque yo quiero, es que Él me manda que hable, que diga, que cuente, que predique, que anuncie de día y de noche su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa es la responsabilidad de nuestros labios. Bendito su nombre. Aleluya. Aleluya. Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 20 dice, mire lo que dice. Observe lo que dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo preciado de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová el Señor. Así que tenemos nosotros responsabilidad. ¿Y qué debemos de sacar? Porque hay cosas que nos estorban para hablar. Una de ellas es la vergüenza. Un cristiano avergonzado de su Señor es un mal creyente. Ay, hermano, es que a mí me da pena. Pena. Pero cuando se trata de hablar chisme no le da pena. Pregúntele que está a su lado: ¿tienes pena? Cuando se trata de hablar de otro hermano no sientes pena. ¿Por qué sientes pena hablar de Jesús? ¿Qué te acompleja? Hermano, si hablar de Jesús es muy fácil. ¿Qué es lo que voy a hablar de Él? De su gracia, de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su salvación. Contar lo bueno que ha sido Él conmigo, contar lo bueno que ha sido Él con los míos, contar lo bueno que ha sido Él con la comunidad donde vivo, contar de las cosas maravillosas que Él ha hecho. Dígale a la gente que hay un Dios maravilloso que le ama y que quiere salvarle. Aleluya. Ese es el mensaje que tenemos que llevar: esperanza y buenas noticias. Por tanto, dice Jehová, que se conviertan ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Y si tú entresacares lo vil de ti, entonces serás como mi boca.
¿Cómo es la boca de Dios? La Biblia dice, porque los labios de Jehová han hablado. ¿Y qué habla Dios? Todas sus palabras de Dios son en sí verdad. La Biblia dice, todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén. Es decir, lo que Dios dice es ciertísimo y veraz. Dios no miente, nunca ha mentido, y Dios no hace promesas vacías que luego las ignore, que las dijo. Dios cumple todo, ni una jota ni una tilde pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. Así que Dios es real en lo que ha dicho. A mí no me avergüenza hablar de un ser que es tan real, que es tan sincero, que lo que dice es cierto. Fíjense que hay un profeta que salió por temor a la verdad y por temor a la misericordia. Porque el profeta tenía un corazón dañado. Hay creyentes que tenemos a veces fisuras en el corazón. Sentimos rencor todavía. Todavía no hemos perdonado. Sentimos enojos en el corazón. Y cosas que se guardan ahí, porque en el corazón se guardan los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, los homicidios, los asesinatos. Dice la Biblia que se guardan en el corazón. Pero entonces él dice, dame tu corazón. Pero este profeta llamado Jonás, Dios le dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive y pregones contra esa ciudad y les hagas saber que la maldad que tienen es grande y que yo he decidido que los voy a acabar. ¿Qué iba a decir Jonás? Lo que le dijeron que dijera. ¿Era difícil decir lo que le dijo otro que diga? No, porque él solamente era un vocero. Oíd ahora, Nínive, así ha dicho Jehová el Señor. Ustedes son un pueblo rebelde y maligno. Por lo tanto, Jehová dice que ha decidido que los va a destruir en 40 días. Y Dios hasta día le dio. Dijo 40, cuéntales 40. Porque las profecías de Dios son serias. Aquí Dios no camina inventando. Dice, cualquier día los va a destruir Dios. No, así no dice. Dice 40 días. Porque hay profetas que se inventan cuentos, pero no dan día porque saben que es mentira. Dios cuando habla profecía la dice de verdad. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces el hombre dijo, esta misión que me ha dado Dios es muy difícil. ¿Y por qué era difícil decir lo que Dios había dicho? Resulta que él tenía un problema en el corazón. ¿Cuál era el problema en el corazón? Era que tenía rencor. Tenía rencor y no tenía perdón. Él tenía que llevarle la noticia a Nínive, pero él dijo, yo conozco a Dios. Yo sé cómo es Dios. Si yo voy y le predico a este pueblo y este pueblo se arrepiente, yo lo conozco a él, los va a perdonar. Mejor sale que los mate. ¿Me está entendiendo? Hay predicadores que así predican, Señor, mátalos. A estos perros, a estos chanchos, dijo por ahí alguno. Nosotros no somos así. Nosotros predicamos distinto. Nosotros predicamos misericordia, gracia, amor y verdad. Amén. Nosotros no queremos que nadie se pierda. Nosotros no queremos condenación para nadie. Queremos la salvación de los perdidos. Amén, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Jonás dijo, yo me voy de aquí, esto no es conmigo. Y se agarró un barco que en lugar de Nínive era para allá. Y él se tomó un barco para Jope, que era allá. Es decir, lado opuesto. Y se montó en el barco y se fue. Y iba tan fresco como hermanos rebeldes que uno les pregunta, ¿y cómo están, hermanos? Bien. Bien y rebelde. Explíqueme cómo es eso, con qué se come. Hay hermanos que tienen años de no venir a la iglesia y usted se lo encuentra en la calle y dice, ¿cómo está, hermano? Hermano, bien.
casi que tienen alas en las espaldas para volar. ¿Cómo que bien? Descarriado. Hermano, estoy perdido. He perdido el camino a la casa de mi Dios. He perdido la búsqueda de mi Señor. Estoy muy mal. Necesito que oren por mí. Y Dios se fija y escucha el clamor de esa persona. Y Dios se fija y escucha que ese hombre es cierto lo que dice. Pero cuando se trata a alguien que dice que está enfermo y dice que está sano, ¿cómo te sentís? Muy bien. Y está enfermo y se está muriendo y dice que está bien. Así no lo llevamos al hospital. ¿Están entendiendo? Pero si expresa el dolor y dice, hermano, no resisto, tengo un dolor muy fuerte. Uno se preocupa y dice, hay que buscar una medicina para este hermano. Hay que ayudarlo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces Jonás se subió al barco. Se fue. Y en el camino Dios se puso muy enojado. Y dice que levantó una tempestad muy fuerte. Y esa tempestad comenzó a golpear el barco. Y las personas que iban ahí, que eran creyentes de muchas religiones como existen hoy. Unos le creían al sol, otros le creían a la luna, otros a las estrellas, en fin. Todos rezaban a sus dioses. Y Jonás, que sabía quién era el Dios de él, se metió allá abajo del barco, allá por las maletas, y se acostó a dormir. Y aquellos desesperados dijeron, busquemos entre todos los que hay, no sea que alguno de ellos trajo la maldición, porque son personas que creen que así suceden las cosas. Y entonces vamos a ver quién es el que anda en pecado, que ha dado la ira de algún Dios. Y mientras ellos comenzaron a buscar por el barco, se encontraron a Jonás tranquilo, con la panza hacia arriba, descansando tranquilo, cuando era rebelde contra Dios. Y entonces le dice, levántate, dormilón, que perecemos, ven acá, vamos a rezar cada uno a nuestros dioses. Y uno le rezaba al sol, otro a la luna, otro a las estrellas, otro a la tierra, otro al agua, en fin, comenzaron a orar. Y le dijeron a él, a ver, ora por el tuyo. ¿Cómo se llama el tuyo? Y él sabía, no, hermanos, él no me va a responder porque está bravo conmigo. Y él sabía. Entonces dijeron, bueno, aquí no nos queda otra. Sí, porque es que la gente cuando anda mal, ellos creen que Dios siempre está obediente a lo que ellos digan. Y mientras la persona no cambie su opinión, Dios no cambiará la suya. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, ha dicho Jehová el Señor. La cercanía de Dios hacia su vida dependerá de lo que usted hace. Y no porque Dios abandone al hombre, sino que el hombre es el que abandona a Dios. Dios ha permanecido firme en sus promesas y en su verdad. Amén. Entonces dijeron, bueno, aquí no nos queda otra. Vamos a echar suerte. Yo no sé cómo hacían para echar suerte, pero echaron suerte. Y resulta que la suerte cayó sobre Jonás. Dice, no puede ser. Dice que aquí dice que tú eres el culpable. Dice, volvamos a hacer. Y se la echaron de nuevo y la suerte le caía sobre Jonás. Y dijo, no, aquí no nos queda de otra que echarte al agua. Porque si no te echamos a ti, nos vamos a ahogar todos. ¿Me están entendiendo? Ya habían botado toda la carga del barco, pero seguía ahí la maldición. Y seguía el enojo de Dios y el agua estaba muy turbia. El mar estaba embravecido. Y estaba bravo porque había un desobediente en el barco. Hermano, a veces la desobediencia de alguno de nosotros en la iglesia trae consecuencias. Porque aquí somos una familia. Y esa desobediencia entre uno trae dificultades. Por eso encontramos en la Biblia un muchacho que vivía con la madrastra. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5 de 1 Corintios. Y vivía con la madrastra. Y entonces Pablo, cuando se da cuenta, dice, al tal se ha echado fuera y entréguenselo a Satanás. Pablo echando al diablo a un hermano. Lo que pasa es que el pecado que había hecho era un pecado que ni se nombra entre los gentiles. Es decir, los gentiles, los inconversos respetan a la madrastra. Y este era un hermano en Cristo y viviendo con la madrastra. O sea, póngale atención a eso.
Y entonces digo, no, él tiene que ser echado fuera. Yo ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, juzgado al tal. Y ustedes conmigo. ¿Y por qué? Porque si ellos no lo hacían, la ira de Dios vendría sobre la iglesia. Y Dios castigaría a la iglesia por otorgar el pecado. Claro, aquí nosotros no corremos a nadie de la iglesia. Ese fue un precedente que se sentó en Corinto. La gente puede ser pecadora como quiera, pero en la iglesia lo ayudamos a cambiar. Claro que si un hermano en Cristo, bautizado en el nombre de Jesús, transformado por la palabra de Dios, comete un pecado, aquí no se lo vamos a aplaudir, se lo vamos a censurar porque estamos en la obligación bíblicamente. ¿Y qué haremos? Bueno, ponerse en disciplina. No lo vamos a correr de la iglesia, pero no le vamos a permitir que sirva así. ¿Me están entendiendo? Porque esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces cuando Jonás lo descubren, él dice: señores, no se preocupen, échenme a mí al mar, yo soy el culpable. Lo que pasa es que el Dios al que yo sirvo me mandó en una misión y yo fui rebelde y no quise ir. Échenme a mí. Y lo agarraron y lo tiraron al río, al agua. Y la Biblia dice que lo estaba esperando un gran pez con la boca abierta. Se lo tragó y se lo llevó para lo profundo del mar. ¿Se imagina, hermano? ¿Qué le pasa al rebelde? Se lo come el pez. ¿Qué le pasa al desobediente? Se lo come el pez. Amén. Y Dios había provisto ese pez para castigarlo. Y cuando Jonás se da cuenta que está en el estómago de la ballena, del pez, ahora comenzó a orar. Antes no oraba. Sí, que la gente cuando anda mal ni ora. Cuando la gente anda rebelde, hermano, se sientan y ni siquiera quieren aplaudir. Sí, mírenlos y verá. Den gloria a Dios. Y hay gente que está muy obstinada. Están enojados, están molestos, están deprimidos, están así, están en una condición difícil, andan en rebeldía. Y Jonás estaba en esa condición. Ahora estaba en el pez, en el vientre del pez, arrodillado. La Biblia él cuenta en el capítulo 2. Dice que las algas, lo que comía el pez, las algas se enredaban en su cabeza. ¿Y se imaginan lo que es estar en la barriga de un animal vivo? ¿Cómo huele? ¿Se imagina el olor? El dióxido de carbono. Todo lo que produce la digestión. Si comía peces y esos peces ahí descomponiéndose con él. Él metido todo untado de todas las flemas que se producen de los gases. Allá adentro Jonás. Y Jonás oraba, dice: desde lo profundo del Seol clamé a Jehová. Ahí se acordó y dijo: Señor, perdóname, yo soy un hombre rebelde, yo sé que he pecado contra ti. Ya nunca más, Señor, haré esto. Si tú me das otra oportunidad. Y la gente pidió otra. Y ya la tiene, usted ya la tiene. Dígale al que está a su lado: ya la tienes. Porque tiene la oportunidad y quiere otra. ¿Me está entendiendo? Y después de que le da otra, quiere otra. Si me das otra, Señor. Y yo oraba por una persona enferma. Y él decía: si Dios me da otra oportunidad. Y Dios no le quiso dar otra, porque le había dado una muy buena. A algunos Dios les da más de lo que esperan. Se las prolonga años tras años. Pecan y vuelven a pecar, y se levantan y vuelven a pecar, y hacen lo malo y vuelven otra vez. Y Dios tiene misericordia, pero no siempre lo hace con todo el mundo. Pero con Jonás le dio otra oportunidad. La Biblia dice que Jehová, después de escuchar, porque estuvo 3 días en ayuno, sin beber agua y sin comer, porque no creo que comiera pescado del pez adentro.
Así que él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez orando. Y la Biblia dice, y Jehová envió al pez a vomitar. ¿Y sabe a dónde lo mandó? ¿Sabe a dónde lo llevó el pez? Lo llevó a Nínive. Él se había ido para allá y el pez lo regresó y lo trajo dentro de la barriga de un pez y lo hizo vomitar en las costas de Nínive. Y cuando él salió en el vómito del pez, salió asustado hacia la orilla de la playa y preguntando, después de orientarse bien, dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Y todos le dijeron, aquí es Nínive, compañero. ¿Me están entendiendo? Y él dijo, wow, estoy en Nínive. Yo no quería, pero me trajeron. Y estando allá en Nínive, ahora el hombre sí se ubicó bien. Se puso el saco, se puso la corbata y dice, aquí sí toca hablar. Aquí no tenemos de otra, hermanos. Y salió por las calles de Nínive, recorría todo el día, desde la mañana hasta la noche, emocionado predicando. Señores, señoras, traigo una noticia. Hay alguien que me mandó a decirles. Él me dijo estas palabras. Diles, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y se paró en una esquina y su mensaje era pequeño. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y se volvió a parar en otra calle. Dijo, señores, señoras, Dios dice, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y se paró en todas las esquinas de las calles y su mensaje llegó hasta el rey. Se comenzó y se hizo viral su mensaje, porque la gente que lo oía dice, ese es un predicador. Y el mensaje dice que viene destrucción para nosotros, que el Dios al que sirve ha dicho que va a acabar con Nínive. Y cuando el rey escuchó, mire el mensaje de Dios, que tan fácil y que tan efectivo es. Cuando el rey escuchó esas palabras, porque esas no las decía él, las decía Dios. ¿Me están entendiendo? Dice la Biblia que el rey se arrepintió. Y esas palabras impactaron al rey. Señor rey, hay un predicador que dice que Nínive va a ser destruido en 40 días, que el Dios de él, al quien sirve, ha decretado que va a acabar con Nínive. Y el rey dijo, Dios mío, se agarró la cabeza. Y a todos sus cortesanos y todos los príncipes llamó y dijo, de aquí no nos queda otra. Vamos a orar a ese Dios de ese hombre. Vamos a pedirle al Dios de ese hombre que tenga misericordia de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ninguno de ustedes va a comer en 3 días. Ninguno va a beber agua, no va a comer. Las mujeres embarazadas no van a comer ni beber agua. Los niños de pecho se les va a negar la chicha en estos 3 días. No van a comer los bebés, nada, ni los animales van a comer. 3 días de ayuno en clamor. Todo Nínive va a clamar al Dios del profeta Jonás. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Jonás, como ya solamente faltaban 3 días, se había gastado 37 predicándole a todo el país, se fue a una parte alta de donde se miraba Nínive. Y él sobándose el pecho dijo, yo ya terminé. Acabé. Listo. Y entonces se recostó y en esa noche le brotó una calabacera, una planta grande, y Dios le puso una enramada ahí. Y él tranquilo con la pierna cruzada dice, así vale la pena servir a Dios porque ni el sol lo calienta. Y él contento. Y resulta que se llega el día 40. Y él esperaba que lloviera fuego sobre Nínive. Pero resulta que los 3 días de ayuno, los 3 días de clamor, los 3 días de lloro de los bebés, porque los bebés lloraban, pues no había pepe, no había chiche, no había nada de tomar, no había comida. Los animales tristes por las calles, el ganado encerrado en los corrales, las ovejas en los corrales. No había trabajo alguno, el país estaba paralizado, todo estaba en súplica por mandato del rey. Y Dios escuchando a esos miles de personas pidiéndole misericordia. ¿Qué cree usted cómo hace Dios? El Dios a quien servimos es un Dios compasivo,
Es que si usted pudiera entender el amor de Dios, cómo es de grande. La Biblia dice que Dios se duele del castigo. Cuando Dios castiga a un hombre es porque Dios verdaderamente fue obligado. Pero Dios prolonga misericordia tras misericordia, compasión tras compasión. Dios no quiere que el hombre sufra. Dios no quiere que el hombre llore. Dios no quiere que el hombre esté enfermo. Dios quiere que el hombre esté bien. Aleluya. Tenemos un Dios tan bueno. Y a Dios le gusta que el hombre se baje y le diga: Señor, yo te necesito. Y toda esa ciudad clamando, y toda esa ciudad pidiendo misericordia, misericordia y clamor. Dios dijo: he decidido, ya no voy a acabar con ellos. Ahora este pueblo se va a convertir en mi pueblo. Este pueblo era malo porque no conocía mi palabra. Esta gente era mala porque no conocía mi palabra. Ese conocimiento debemos de tenerlo en cuenta, que los que están perdidos alrededor de nosotros es porque no conocen la palabra de Dios. Pero Dios a nosotros nos ha dado su palabra para que vayamos y les contemos las maravillas de este Dios tan bueno. Tenemos un Dios maravilloso. Un Dios compasivo, lleno de afecto, de misericordia. Aleluya, aleluya. Y Jonás, cuando llegó el día 40 y se acabó la noche, llegó el día 41. Y la Biblia dice que un gusano vino y le comió la casa. Le comió la calabacera. De abajo el gusano se metió en la raíz, se la comió y la calabacera se secó. Y ese hombre se puso bravo. Bravo, bravo. Por eso yo decía, por eso yo no quería. Yo sabía que Dios es así. Por eso yo había preferido irme. Y se puso a llorar. Y dijo: Señor, yo te conozco. Me hiciste quedar como ridículo en medio de esta gente. Yo estaba seguro que tú los ibas a matar. Era un predicador esperando que los matara. Hermano, vea qué tipo de predicación era esa. Y Dios alterca con Jonás y le dice: Señor, mira esta hermosa calabacera y lo que me has hecho, estoy mal. Y se enojó demasiado, dice la Biblia. Y Dios lo dejó bravo. Y entonces Dios viene y le dice: oye, Jonás, esa calabacera que tú no la sembraste, esa la sembré yo. En una noche nació y creció. Y fíjate que el gusano la mató y tú estás triste porque se murió la calabacera y estás enojado. Este pueblo, que son miles de personas, los creé yo. ¿Debía yo de matarlos para que tú te sintieras bien? Ese pueblo también yo soy misericordioso. Ellos se han arrepentido y yo he tenido misericordia de ellos. Así que Dios tuvo que consolarlo y explicarle las razones por las cuales Dios no lo había matado. Hermano querido, nosotros somos voceros y estamos en la obligación de hablarle a los perdidos de la misericordia, del amor de Dios, de su perdón, de su gracia, de los planes que tiene Dios con la humanidad. Porque así como Él ha tenido misericordia de nosotros, quiere también tener misericordia de los que están perdidos. Pero necesitamos, y Dios necesita de hombres y mujeres que hablen, que sean su voz, que anuncien, que cuenten las maravillas de Dios.